Gracia y paz, amados hermanos y amigos. Hoy en Solo Biblia analizaremos las diferentes manifestaciones del Evangelio, tomando en cuenta solo la palabra de Dios, inerrante, inspirada e infalible. Comencemos, hermanos. En primera instancia, explicaré la etimología de la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia. Proviene del griego evangelion, que a su vez proviene de la composición de dos raíces: eu, que significa bueno, y angelion, que significa noticia, mensaje. La raíz eu está presentada en muchas palabras españolas. Ejemplo: eutanasia, la buena muerte; eufemismo, que significa lo que suena bien; eulalia, que significa la que habla bien, y tantas otras. En cuanto a angelion, es una raíz presente en otras palabras españolas como ángel, que al fin y al cabo no significa otra cosa que el que porta el mensaje, el mensajero. El término evangelio se usa 76 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 60 se encuentran en los escritos paulinos. Ahora bien, sabiendo que al hablar de evangelio estamos hablando de buenas nuevas o buenas noticias, ubicaremos a estas noticias en los tiempos perfectos de Dios. Tiempos perfectos de Dios, hermanos. Pero antes de empezar, aclaramos que si bien existe una hermenéutica de pactos y otra dispensacionalista hechas por escuelas de hombres, ¿verdad? Según Primera de Tesalonicenses, que nos dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces consideraremos estas hermenéuticas simplemente como fuentes secundarias, ya que la hermenéutica que consideramos fundamental es la hermenéutica cristocéntrica para nosotros, ¿verdad? La hermenéutica es cristocéntrica. Sigamos. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo perfecto de Dios, para que se efectúe la obra de la cruz, que representaría un antes y un después dentro del decreto absoluto de Dios, marcando un nuevo y diferente trato de Dios para con la humanidad. Recalco, hermanos, la obra de la cruz marca un antes y un después, no el nacimiento de Cristo, que si bien es un acontecimiento maravilloso y único, la muerte de Cristo es para efecto de separación de tiempos señalados o perfectos, lo que marca un antes y un después. Juan 16:24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero antes les había enseñado la oración del Padre Nuestro, que no está hecha en el nombre de Jesús. Veamos, hermanos míos, cómo el mismo Salvador del mundo, momentos antes de la angustia de Getsemaní, estaba delimitando los tiempos, cuando dijo: hasta ahora. ¿Por qué? Porque su hora ahora sí había llegado. Y después de su resurrección, Pablo nos dice en Efesios 5:20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, revelándonos dos dispensaciones o tiempos diferentes: el antes de la cruz, sin el nombre de Jesús, y el después de la cruz, en el nombre de Jesús. Dentro de este marco contextual, analizaremos 3 evangelios distintos o mensajes distintivos según los tiempos perfectos de Dios. Los 3 tipos de mensaje
son el Evangelio del Reino, es un mensaje, el Evangelio de la Gracia o de la Iglesia de Cristo y el otro Evangelio. Comenzaremos con el Evangelio del Reino. Es dirigido solo a la casa de Israel. Este evangelio o este mensaje es dirigido solo a la casa de Israel. Veamos, para entender este evangelio del reino, debemos situarnos imaginariamente a la época antes de la cruz, cuando Emmanuel, Dios con nosotros, tabernaculizó en este planeta. Según Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no les recibieron, hermanos. El pueblo de Israel no les recibió. El pueblo de Israel esperaba a su Mesías y el reino prometido. Mateo 15:22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Él respondiendo dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, Jesús dijo a la mujer cananea: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10:5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús estaba enviando a sus 12 discípulos solo a la casa de Israel, hermanos, no a todos los demás humanos, denominados gentiles, griegos, etc., ¿verdad? Nuevamente, Jesús estaba enviando a sus 12 discípulos solo a la casa de Israel. Leamos Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué no recibió a los griegos gentiles? Porque estaba por cumplirse la hora del Señor, su glorificación en los tiempos señalados y perfectos de Dios. Entonces sí, el trigo, que aún no había caído a la tierra, caería y moriría, para después llevar mucho fruto, comenzando con la primera cosecha o las primicias que incluyen a los gentiles. Alabado sea Dios. Ahora veamos quiénes predicaron este Evangelio del Reino. Bien, Evangelio del Reino. ¿Quiénes predicaron este mensaje? A medida que vayamos leyendo las Escrituras, hermanos, vayamos pensando si este es el mensaje que se nos dio, mediante el cual llegamos a los pies de nuestro Salvador en este tiempo. Ok. Primero citamos a Juan el Bautista con su mensaje. Veamos, Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicaba que el reino de los cielos se había acercado. Marcos 1:4. Apareció Juan bautizando en el desierto y proclamando
un bautismo de arrepentimiento para liberación de pecados. Acompañando al Evangelio del Reino, Juan el Bautista predicaba solo el bautismo de arrepentimiento, no un bautismo en el Espíritu Santo, porque aún no había llegado Pentecostés, con el correspondiente descenso del maravilloso e inigualable y glorioso Espíritu Santo. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Además, el mensaje de Juan el Bautista era de prepararse en arrepentimiento para la venida del Señor, del Mesías, del ungido. No debemos olvidar, hermanos, que el israelita estaba esperando al Mesías, rey fuerte, que habría de librarles de la opresión romana para establecer el reino prometido en la tierra. Para aclarar más sobre este tema, subiré, Dios mediante, el estudio de las promesas de Dios. Ahora citaremos a Jesucristo, el Mesías, siempre posicionándonos antes de la cruz, ya en el tiempo antes de la obra en la cruz. Bien, Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Muy bien. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicaba el evangelio del reino. Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús predicaba que los poderes del reino estaban allí, porque estaba profetizado que el Mesías vendría en el poder del Espíritu Santo, según Isaías 42:1, 61:1, Mateo 3:16. Los 12 apóstoles también predicaban este evangelio del reino. Mateo 10:7. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Es lo único que tenían que decir. Hablaban menos que Juan el Bautista. Además, estaban acompañados de señales. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Resucitaban muertos, hermanos, predicación que nosotros no hemos recibido. Pasaremos ahora a los 72 enviados por Jesús, que también predicaban el evangelio del reino, recordando que estamos posicionados en el tiempo antes de la cruz. Bien, Lucas 18. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El mensaje del evangelio era el reino que se acercó. Lucas 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y a los que rechazaban o ignoraban voluntariamente las buenas nuevas, se les insistía, previniéndoles, diciendo: pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Bien. Ahora, hermanos, debemos viajar al futuro cercano, es decir, a los 7 años que vendrán, después que terminen estos 2000 años de gracia o tiempo de la Iglesia de Cristo, que está dentro del paréntesis del cuadro en el cual estamos viviendo actualmente, y que comenzó a contarse desde la promesa del descenso del Espíritu Santo
que ocurrió en la fiesta de Pentecostés hasta su fin, que será en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Alabado sea Dios. A ese periodo de 7 años se llama la 70 semana o la 70ª semana de Daniel, también llamada la angustia de Jacob, según Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Este es el periodo de 7 años de la tribulación. Este tiempo es imparalelo en la historia descrito en Apocalipsis. Este evento sigue al arrebatamiento y al retiro de la iglesia de Cristo de la tierra, según 1 de Tesalonicenses 4, 13, 18, 5, 3, 5, 9. La ira de la que se habla aquí es el juicio de Dios sobre el mundo incrédulo y su disciplina a Israel durante la tribulación. Parte del propósito de la tribulación es traer a Israel de regreso al Señor. Para profundizar en este tema, Dios mediante, subiremos un estudio concreto de escatología en este canal. Bien, hermanos, una vez posicionados en la época de la tribulación y después de 2000 años, desde Jesús, vuelve a predicarse el Evangelio del Reino por los 144.000, según Apocalipsis 7, 4 al 8, y los 2 testigos. Veamos la predicación de los 144.000. Mateo 10, 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Regocijémonos, hermanos, viendo el maravilloso trazo que solo nuestro Redentor puede revelar proféticamente en este versículo, dirigiéndose en profecía tanto a los 12 apóstoles de la época de Jesús como a los 144.000 que ni siquiera habían nacido, de quienes el mensaje del reino se oirá en todo el mundo, por lo que serán decapitados antes de la segunda venida del Hijo del Hombre a la tierra, y ponga sus pies en el monte de los olivos, formando una cruz inmensa en la tierra, según Zacarías 14:4, aclarando también que el título Hijo del Hombre es un título del Rey Jesús para juicio, al cual vieron tanto Daniel en Daniel 10, 5 al 8, como Juan en Apocalipsis 1, del 13 al 17. Mateo 24, 60. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin de los siglos? El fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino, nuevamente, hermanos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La buena nueva de esta época será que pueden entrar al reino de Dios si es que perseveran y arrepienten. Y esta es una propuesta universal, como dice el versículo 14. Y será predicado el evangelio del reino por los 144.000 Juanes el Bautista, como dice un hermano nuestro llamado Ángelo. Bueno, en todo el mundo,
y entonces vendrá el fin. Ahora, citaremos también a los dos testigos que en esta misma época de tribulación apocalíptica predicarán el Evangelio del Reino. Hermanos, estamos por si acaso posicionados en los 7 años de tribulación, ¿verdad? Ok. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Y en contraposición a los falsos testigos que levantaron falso testimonio contra Jesús, según Mateo 26:60, vienen a la tierra los dos testigos verdaderos del Rey, para dar testimonio verdadero y fiel de la inminente llegada del reino de los cielos. Que el Rey viene, que el Mesías, que aún en estos tiempos espera el pueblo de Israel, está cerca. Pero esta vez vendrá como el Hijo del Hombre para juicio, no en un pollino como la primera vez, sino en un caballo de guerra. Gloria a Dios. Fin de la parte 1. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo
confía, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar.